buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 3 de noviembre del año 2020. Les saluda Medardo Alfaro, bienvenidos a la tertulia. Vamos a tener una plática muy interesante esta mañana con Giovanni Galeas, pero antes queremos trasladarle lo que está ocurriendo, lo que es importante. Ya está, como siempre, todos los martes con este servidor, Giovanni Galeas, escritor y analista, a quien como siempre le damos la más cordial de las bienvenidas. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Medardo. Bien, bien. Gusto saludarte. Mira, el titular del Ministerio de Obras Públicas avaló una red de corrupción y ya en las páginas de fondo dice: falsos ingenieros utilizaron empresa colombiana para ganar contrato millonario. Los supuestos ingenieros se asociaron con una empresa colombiana para licitar la construcción del tramo 3 del bypass de La Libertad por 17 millones de dólares. Es ese montón de información que debe de ser pública, ¿no? Por supuesto, y como ya hemos dicho acá en este programa, esta es parte de toda esa enorme cúmulo de información que está surgiendo a las auditorías de las administraciones pasadas, pero es que y de los 30 años, ¿no? Y como por sistema hay que ir por fases, digamos. Sí. Entonces esto empieza apenas, pero ya con lo que te digo empieza, ya con lo que hemos sabido, ya la magnitud, la masa de dinero que se robaron es increíble, porque ahí está lo del Chaparral, bueno, esto, y entonces era cada año, cada gobierno, en cada autónomo, en cada ministerio, hay ese tipo de irregularidades, ilegalidades, ilícitos, robos, pues. Entonces, esto empieza, por eso es que yo te digo que a veces me preocupo y a veces me pregunto cómo va a terminar eso. Hace 9 años dije esto en una columna de LPG. Aquel joven y audaz líder derechista o izquierdista es hoy un borroso burócrata calvo, gordo y obnubilado por los privilegios del poder y del dinero. Pero su relevo ya está en camino. Un muchacho forjado en la decencia y el examen crítico de la realidad, no en las viejas neblinas o telarañas de las ideologías estériles. Tendremos una nueva oportunidad. Allí no me sonaba. Entonces no había ubicado en ese momento en mi radar ese nombre en política, Nayib Bukele. Okay. Y describí, yo recuerdo que fue por una serie de análisis que estábamos haciendo, que pensé en digamos, la figura del guerrillero de los 70s, que normalmente era un muchacho universitario. En ese tiempo, por el tema de la clandestinidad urbana, era guerrilla urbana al principio, sí. Los guerrilleros de aquel momento vivían en mesones, en departamentos, cuando mucho, y solo salían específicamente a hacer acciones y regresaban a estar encerrados. Sí. Vivían encerrados en las casas, entonces lo que hacían era mucho ejercicio, muchísimo ejercicio estacionario, por supuesto, ¿no? Sí, para no llamar la atención. Eran muy fornidos, muy fornidos, muy fuertes. Esos primeros guerrilleros eran muchachos universitarios clase A casi todos, muy inteligentes, con mucho liderazgo. Entonces yo pensé, bueno, pensé en ese líder de izquierda, con ese prototipo, y en el líder de derecha, que empiezan en los 70, prácticamente arrancan en 1970, los primeros núcleos guerrilleros de la FPL y del RP, y en el líder de derecha, que se había condensado ese liderazgo en ese momento en Roberto Dawson. En 2012 dije, ¿cómo está ese liderazgo, ese prototipo? Ese prototipo. Entonces, veo a Medardo, tu sí. Tocayo, González, sí. Del FMLN, veo a Sánchez Serén, veo a Gerson Martínez, sí. Y lo que veo son viejos obesos, fofos, hipertensos, con problemas de diabetes, complicaciones cardíacas, no son gente, digamos, peripuesta, ¿no? No se puede dirigir un país en esas circunstancias. Es muy difícil. Y por el otro lado veo los líderes que fueron de la derecha de aquella primera arena, sí. Medio paramilitar, ya
señores, también barrigones, calvos, abotargados. ¿Y por qué te pones así? Es por los privilegios que da el poder y el dinero cuando se combinan en corrupción. Entonces pensé, esto ya no tiene sentido, este liderazgo ya perdió, pero no había en ese momento algo que disputara el poder de las dos marcas. FMLN era la marca que fue en la guerra, pero ya solo era el aparato, se quedaron con un nombre, con una marca, pero esos no eran los líderes reales del FMLN. Y en la derecha, pues sí, Aguizón y sus mariachis, como le decían, se fue, se murió, muchos se fueron. Toda su camada, ¿verdad? Sí, y ahí se quedaron esos burócratas, gordos, calvos, hipertensos, bastante corruptos. Entonces ya eran, yo en ese momento sabía que Arena y FMLN estaban acabadas. Como opciones políticas, podían durar electoralmente un poquito más, pero yo creí, aquí se acabó. Ya era medio mandato de Mauricio Funes, no, empezaba 2012, él empezó en el 9, casi iba de salida, y ya se le veían las mañas. De Arena ya se sabía la información, y del FMLN ese gobierno había fracasado ya en sus promesas. Entonces decía, bueno, es que no hay posibilidad de que esto siga. Y por una ley política histórica, cuando se agotan las fuerzas, cuando se agotan los proyectos políticos, se terminan, agotan toda su energía, digamos, todo su potencial, y eso es lo que les pasó. En ese momento, yo lo que sabía es que Arena y el FMLN se habían quedado sin proyecto político, y así no se puede existir políticamente. Si lo ves bien, no es cosa de adivinación, es cuestión de análisis, porque, bueno, como estos dos prototipos, estos dos viejos calvos, gordos, hipertensos, no pueden conducir el país, tiene necesariamente tiene que surgir un liderazgo nuevo, que no puede estar basado en lo que estos se basaron, que eran ideologías. Eso fue lo que quebró. El país ya no podía ser siendo dirigido por el comunismo y anticomunismo, eso ya no se podía. Entonces tenía que salir otra cosa, que fuera más allá de las ideologías. No, el análisis concreto de la realidad, que es lo que dejaron de hacer estos. Y la decencia, que es la que perdieron estos. Yo decía, son los elementos que faltan. Alguien que ya no se base en las telarañas de la ideología, sino en el análisis crítico de la realidad concreta y que sea decente. Entonces, este es el líder que necesitamos, pero no tenía nombre para mí ese líder. Yo decía, por ahí debe andar ese muchacho, que va a surgir, y probablemente va a surgir de alguno de estos dos partidos. Muchacho forjado en la decencia y el examen crítico de la realidad. Y mira por dónde ese año estaba surgiendo el liderazgo de Nayib Bukele, pero en un pueblito, allá en Cuscatlán, y no mucho. Y a partir que nací ahí nadie le prestó atención en ese momento. Es decir, es más, como ocurre en estos tiempos, ¿no? Y alguna vez él lo dijo, mire, yo quiero a ver si me dan la oportunidad de ser candidato por bueno, hablemos, y ya, sí, Nuevo Cuscatlán, con el respeto, ¿no? De la gente de Nuevo Cuscatlán. O sea, nadie lo veía, y en cambio, tú esbozabas este análisis, y sentenciaba, no en las viejas neblinas o telarañas de las ideologías estériles, porque ya había colapsado. Eso ya había Tendremos una nueva oportunidad. Y vaya que salió la oportunidad, Giovanni. Es por una ley histórica, es por una ley política, no hay necesidad de andar leyendo barajas o viendo bolas de cristal. Haces el análisis correcto y le pegas, le atinas, no siempre. Sí, a nuestros televidentes antes que tú llegaras, el manejo, como el presidente se pone en primera línea de todos los problemas del país, ¿no? Cómo lo ha hecho en este momento con esto del huracán ETA, la manera constante como está comunicando, las decisiones que se toman por esas mismas ideologías. De esto que estamos hablando, estos dos gobiernos o estos dos gobernantes de estos lados que hemos hablado, no podían hacer nada porque le tenían miedo a los poderes fácticos. Tú no podías crear una alerta roja porque se va a deprimir la economía, mire, no haga esto. O, por ejemplo, hoy veía algo bien interesante de un abogado que decía, quisiera entender la lógica de suspender las clases virtuales, como dejando ir ese veneno. Y mano, con 8 horas de lluvia se puede suspender el internet. Es que cuando se piensa así, cuando se piensa en función ideológica,
Primero, la ideología es, Carlos Marx la definía como anteojos, cristales que deforman la realidad, ¿no? La realidad es lo que está enfrente, es Claro. la pared de enfrente, es lo compleja que es la vida en todas sus manifestaciones, todos los fenómenos sociales y políticos. Pero cuando lo ves ideológicamente, tú tienes organizado un sistema de pensamiento e interpretas las realidades de ese sistema. Por lo tanto, ya no estás interpretando la realidad real, Sí. sino el objeto deformado que emerge desde tu visión ideológica. Claro. Dejas de tratar la realidad. El Porque ya pueblo- está deformada la visión ideológica. Perdiste toda perspectiva. El pueblo, para las ideologías, tanto en la izquierda como para la derecha, se define como esa inmensa bola de gente que no pertenece al partido. Ese es el pueblo. El partido es la columna vertebral de cuadros profesionales que viven de la actividad partidaria y política. Esos son los partidos, los cuadros profesionales, que son eternamente diputados, eternamente alcaldes, y van en la rueda de caballitos permanentemente, y siempre están en los organismos de dirección, en fin. Eso es. Todo lo demás, lo extrapartidario, es esa inmensa bola de gente que no está en el partido. Así define la palabra pueblo desde la ideología. La inmensa bola de gente que no está en el partido. Esas son las masas. Esos son los votantes, digamos. A esa gente la necesitamos solo el día de las elecciones para que voten. Sí. Y hacemos Pero- lo necesario para llegar al día de las elecciones. y Pero que voten. gobiernas para tu partido y los financistas de esos partidos y los dirigentes de esos partidos. Claro. Eso es cuando se agota un proyecto político. Se puede preguntar, ¿será este partido, serán estos diputados aquellos que terminen con esa playa de plaza fantasmas allí en la asamblea? Mira, yo estoy sorprendido porque yo desde 2017 creo empecé a acompañar ya de manera mucho más sistemática toda la batalla de Nayib, ¿no? A documentarla, pues. Sí, Pero yo conocí al movimiento. Yo nunca Claro. me metí... en la estructura interna no, del partido. No. De hecho, conocí a los emisarios por los periódicos, porque me los encontraba en las giras. Después, bueno, tuve ya algunas reuniones con ellos, como talleres políticos, hicimos escuela política con los emisarios. Recuerdo que el doctor Ulloa y yo estábamos a cargo como de esa escuela. Era hablar con los emisarios del tema de la realidad nacional y de algunos temas específicos, de historia política, por ejemplo. Así conocí a los emisarios, pero yo no los conocía. Y nunca me metí en el tema de la estructura partidaria. Yo estaba más, por lo que estaba escribiendo, lo que estaba yo documentando, más preocupado por el tema del movimiento, ¿no? Y el movimiento era inmenso, era muy vigoroso, ¿no? Entonces conocía el movimiento. Y yo no conozco mucho el tema aún ahora, no conozco mucho el tema partidario de Nuevas Sí. Ideas. Conozco a varios de sus dirigentes, he conversado con muchos de ellos, pero poco, digamos, poco en realidad. Mira, y se siente físicamente ese tema del calor de la amistad. Sí. Eso se siente. Y Sí. ya en la hora del debate, yo di una charla, después ya a la hora del debate comenzamos a conversar. Sí. Tan rico el debate. ¿Cómo que sentís a la gente tú? yo lo defino como... Y gente no... Yo defino a la gente de Nuevas Ideas como gente en su perfil general, como gente básicamente decente. Por eso es que Nuevas Ideas ha triunfado y eso tiene conexión con esa columna que yo cité ahí, que dice un perfil de decencia. Yo uso mucho esa palabra al referirla al movimiento Nuevas Ideas, al partido y a sus líderes. Decencia. Entonces, yo creo, es que esto yo lo vi durante la gira, te digo, Sí. de la campaña presidencial. Claro. En el movimiento. Pero era para presidente, ¿no? Sí, gente básicamente decente. Y Pero uno ese- podía pensar que todo emanaba en función de la presidencia a partir del liderazgo del presidente Nayib. había la emergencia de un movimiento, era una nueva mayoría social. Y como en el perfil básico hay otra característica, aparte de la decencia, que es gente que no ha hecho política, en su mayoría. Son muy pocos
los que han hecho política. Sí, que eso te da, Giovanni, un gran aire de credibilidad al receptor. O sea, gente básica, decente y gente que no ha hecho ideología tiene todo un horizonte de libertad en la confianza del votante. Sí, es una gran virtud que puede convertirse en desventaja, es decir, si no hace ciertos ajustes. Claro. Por ejemplo, la inexperiencia municipal, la inexperiencia legislativa, sí, claro, como administradores de la cosa pública, pues. Claro. Entonces, por ejemplo, de los candidatos a diputados en Nuevas Ideas, algunos tienen la experiencia de lo que va de la administración porque vienen del gabinete, digamos. Claro. Como Ernesto Castro, Luis Rodríguez. Otros trabajaron en la alcaldía con Nayib. Hay parte de ese equipo, sí, como Mario Durán, por ejemplo. Bueno, ahora es ministro, ¿no? Pero son pocos, pero digamos, experiencia legislativa es que tienen cero. Cero es lo que me sorprendió de Santa Ana. Gente más linda, gente más cariñosa. Me sorprendió mucho y luego veo ratificada esa sensación con lo que pasó con la desgracia de Nejapa, ¿no? Sí. Que desde las primeras horas se vuelca todo el gabinete al terreno, toda la parte del gabinete que tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Bueno, y por la fase de la emergencia, ¿no? Primero la Fuerza Armada garantizar la zona, gobernación que tiene que ver directamente con eso, los factores de salud, los comandos, en fin. Ahí, trabajando en el terreno. ¿Cuándo habías visto eso? Nunca. Un gabinete en el terreno, que los ministros salieran. Nunca. De eso, no. Es más, uno podría imaginarse un ministro de gobernación en algún momento anterior pidiéndole apoyo al ministro y el otro ministro no queriendo apoyar para no desajustar su presupuesto, aunque lo que la petición fuera tan importante como un deslave. Sí, porque era otro estilo. Era otro estilo. Era otro estilo, tradición. Exacto. Y tan es así que los factores de oposición, yo sé que hay mucha mala fe en la crítica, pero también es que no logran entender. Algún tonto preguntaba, ¿y qué anda haciendo ese? ¿Y por qué no va a andar ahí? Sí. A propósito de un asesor de seguridad del presidente, sí, no, Alejandro Mason. Sí. Alguien se asusta, ¿y qué anda haciendo ese ahí armado? ¿Y por qué no? Sí. ¿Y por qué no? Si esa zona es Nejapa. Sí. Es Nejapa. Sí. Entonces, hay demasiada maldad en esas críticas e ignorancia. Ignorancia, es que no entienden. No entienden, por eso ellos dicen, bueno, que un ministro anda aquí es que seguramente viene a tomarse una foto. Y eso nos retoma al punto del inicio de la conversación, siguen cargados ideológicamente, absolutamente cargados ideológicamente. Es que por eso es que no han revertido sus crisis internas como aparatos partidarios. Ni Arena ni el FMLN han sido capaz de reinventarse, de superar lo que los ha llevado a esa crisis horrible que tienen. No, mira, te voy a retomar la palabra horrible, porque tú ves los diputados con algún tipo de liderazgo en Arena, por citarte un ejemplo, alguien dice una idea, otro dice otra idea, y todas las ideas no están concatenadas. No entienden ni al pueblo, no entienden la historia, no entienden la política, porque decían, somos gente de servicio, somos gente de trabajo a tu servicio. Sí. Ese era un eslogan. Sí, que era solo eslogan. Era solo un eslogan. Era solo el eslogan. Porque esa es la técnica ideológica. Era solo engañar a la gente. Llegar y me olvido de esto. Es decirle a la gente, miren, el emperador Bukele desayuna, almuerza y cena. Caviar, ¿verdad? Sí, caviar y delicatessen. Almejas, ¿no? Y todo eso, sí. Miren, esto. Y te están mintiendo. Porque la foto es una foto en un almuerzo o con el embajador de Estados Unidos. Y se reúne el presidente del país con el embajador norteamericano para una fecha especial, por una cosa especial. Evidentemente no van a tomar sopa de patas. Evidentemente el embajador, que es el anfitrión, manda a conseguir lo mejor que hay para agasajar al presidente del país del cual, o a su anfitrión, pues. Y si es al revés, el presidente invita al
Claro. Señor embajador, en una fecha especial, por cualquier asunto oficial, pues no lo va a recibir con 2 tortillas revueltas, 2 pupusas revueltas. Esto es evidente, entonces es engañar. Sí. Es engañarse, editar la foto, pero ya esto ya lo sabemos, ¿no? Cómo ha venido siendo. Este es el uso político directo, pero hay un uso mediático que es igual. La famosa foto de allá del puente María Chichilco que hizo el Faro, no, trucada. Sí. Entonces, esto es cuando no se entiende la realidad. Okay. Esto es lo que sucede. Te ordenaron ir contra mí, pero no te tengo miedo ni a ti ni a tus patrones. Aquí estoy con el 98% esperando tus zarpazos. Eso lo pusiste a las 4:51 del 1 de noviembre. A usted que recién nos sintoniza, bienvenido por A o B Razón. Estamos compartiendo este material que es muy interesante que colocó Giovanni Galeas. Bueno, fiscal, ya te ordenaron ir en contra mí, pero no te tengo miedo ni a ti ni a tus patrones. Aquí estoy con el 98% esperando tus zapatos. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, retoma el tuit que tú pones, lo retuitea él y dice: la verdadera persecución política. De ese tuit, sí, empezaron a escribirme ahí, a comentar, ¿no? Sí. Lo apoyamos, estamos con usted, maestro, y empecé a leer, y yo lo hacía así, y seguían los comentarios, y los retweets, llegaron como a 700, creo, retweets. Y los comentarios no se acababan, y todos manifestando, cuando vi que era un consenso de solidaridad, cariño, amistad, fraternidad, es que me quedé sin palabras, entonces ya no volví a tuitear toda la tarde y toda la mañana siguiente, porque no hallaba qué decir. Me da, no sé, pudor, esa muestra de generosidad, de amistad, porque evidentemente 98% es un montón de gente. ¿Pero qué es lo que pasa, Giovanni? No nos conocemos, que es muy cohesionada esta cuestión. Y entonces, ¿por qué decía que es lamentable y no puede, y esto no debería pasar? Ni modo, pues. Mira, hace un tiempo, ya no recuerdo cuánto tiempo, el Faro anduvo haciendo algunas preguntas sobre mí, buscando gente que había trabajado conmigo o gente con la que yo había trabajado, y anduvieron haciendo preguntas, los del periódico El Faro. Y luego filtraron ahí que me estaban investigando. Y luego me llamaron que querían una entrevista conmigo y sencillamente yo no les contesté. Y aclaré públicamente que no son mis interlocutores. Yo en ocasiones puedo hablar de ellos porque inciden perversamente en una realidad, en una determinada coyuntura, claro, pero puedo hablar de ellos por la incidencia política, pero no con ellos. O sea que el abordaje era: mire, señor, hay una investigación fiscal en torno a usted y quisiéramos hacerle unas preguntas a ellos. No había una investigación fiscal, era una investigación de ellos, del periódico, sobre mí. Y de qué me van a investigar. Entonces yo lo dije en televisión: ¿y de qué me van a investigar? ¿Y para qué? Tengo que investigar, pero si deciden investigarme a mí, bueno, es libertad de expresión, háganlo. Entonces salieron con un churrito ahí, un reportaje tan mentiroso como la foto que fueron a hacer allá al puente María Chichilco. Sí. Bueno, curiosamente, lo que andaban preguntando es lo mismo que el fiscal quiere saber, el del requerimiento que llegó. No, que quién me paga, que cuánto gasta. Si esa información es secreta, por Dios, si basta ir a los entes públicos donde por fuerza yo tengo que declarar los impuestos. Y eso es de que pide la información Hacienda en todo caso, ¿no? Sí, yo creo que está el registro de comercio, está bueno, yo soy escritor, mis trabajos han sido públicos, yo no he tenido nunca trabajos secretos, nunca que yo sepa, pues, ¿no? Ahora, el presidente sentenció, sí, el presidente de la República sentenció: esta es la verdadera persecución política, dijo. Sí, es que ¿cómo, a qué suena, pues? Es que ¿por qué investigar a Giovanni Galeas cuando tú acabas de leer un titular del periódico de unos ingenieros falsos de unas firmas colombianas contratadas por Gerson Martínez cuando era ministro? 10 años fue ministro, ¿no?, de Obras Públicas del FMLN. Quiso ser presidente. Exacto. No votaron por él ni en su partido. Sí. Ni en su partido. Bueno, entonces,
esa es la imagen del muchacho que termina siendo un burócrata calvo, fofo, hipertenso y con problemas de este tipo. Eso es Gerson Martínez. Ahí está el prototipo. O en Sánchez Serén. Pero, insisto, cuando hay que investigar eso, cuando está el Chaparral pendiente, cuando está CELENEL pendiente, cuando está todo lo que hicieron en las privatizaciones, toda la corrupción del FMLE hasta donde quieren llegar en este juego. Bueno, yo sé puede que ocurrir cualquier cosa. Sí, hay gente que le gustaría, por ejemplo, verme preso o verme esposado. No sé si eso es lo que quieren. Estarías preocupadísimo si hubieras postulado, porque a todos los que les puede llegar algo a pocos meses de la elección, eso es lo que más inquieta, pero bueno. No, yo no sé qué pueda pasar, pero yo sí te puedo decir, y lo puedo decir con la mirada en alto, pues, que yo miedo no les tengo a esos, no les tengo miedo, yo les tengo miedo a muchas otras cosas, hasta a las ratas y a las cucarachas les tengo miedo, pero a esos no, a esos no. Entonces, bueno, van a hacer lo que quieran hacer, pues, y es que yo no puedo hacer nada, yo soy solo un ciudadano, no tengo ninguna posibilidad más que esperar lo que el fiscal decida hacer, ¿no? Y si quiere cometer una injusticia, una locura, una prevaricación más, bueno, pues que meta preso a un inocente como yo, porque ¿de qué me va a acusar? ¿De qué me va a acusar? No sé.